Dios les bendiga. Damos gloria al Señor por permitirnos un día más haber contado con Él, con la ayuda de Él. Siempre agradecidos con Dios y glorificando en todo tiempo, porque Dios ha sido bueno y su misericordia hasta aquí, la fidelidad de Dios ha sido con cada uno de nosotros. Reciban un cordial saludo a través del Monte de los Olivos. En esta hermosa noche estamos con el pastor Rolando Viveros y mi persona, el hermano Edwin Villalobos, en el Ministerio de Caballeros. En este tiempo que estamos tomando los días miércoles a las 7 de la noche, nos estamos acercando a ustedes con el lema: si Dios lo hizo en mí, lo puede también hacer en ti. Amén. Y contando siempre con cada uno de los testimonios que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Sabemos de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta que el día del Señor, que nuestro Señor Jesucristo venga. Y vamos a estar tanto caballeros dando nuestros testimonios, como también las damas van a estar dando de sus testimonios. Amén. El objetivo es que cualquier amigo que nos pueda estar viendo a través de este medio de Facebook, si usted está pasando una situación similar a la que nosotros vamos a estar contando para glorificar al nombre de Dios, ya sea que esté pasando por problemas de alcohol, de drogas, de violencia doméstica, o puede ser una persona abusada, o puede ser una persona que está en depresión, que usted pueda escuchar de los testimonios del poder de Dios, sobre todo en cada uno de nosotros, lo que hemos nosotros encontrado en Cristo ahora. Y yo les quiero leer una palabra que está en el libro de Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 2 y 3, cuando el rey Nabucodonosor hizo una declaración. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y quiero comenzar este tiempo con una palabra de oración, una palabra de agradecimiento a nuestro Dios. Padre, que estás en la gloria, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, Señor, porque hasta aquí, Señor, tu cobertura nos ha guardado, Señor. Hasta aquí, Dios mío, tu presencia ha estado con nosotros, Dios. Y en este tiempo, Señor, lo ponemos delante de ti para que tu nombre sea siempre exaltado y glorificado, Señor. A través, Señor, de cada palabra, de cada testimonio, Señor, que se va a estar dando, Señor. Bendice, mi Dios, a nuestros hermanos, amigos, Señor, que puedan estar viendo, Señor, este tiempo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. Así quiero presentar a mi pastor Rolando Vivero, de la iglesia Monte de los Olivos, para que se dirija con unas palabras a la congregación. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dan para poder compartir como leía mi hermano Edwin, acerca de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, y sobre todo compartir el testimonio en el encuentro que tuve con el Señor, y sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Así, hermano, vamos a dar comienzo sin más preámbulo, y quiero hacer una pregunta a nuestro pastor. ¿Cómo fue su vida sin Cristo, pastor? Sí, antes de llegar a los Estados Unidos, que llegué aproximadamente a los 17 años, mi vida fue como uno piensa siempre, que no era uno tan malo, pero realmente cuando uno conoce a Cristo se da uno cuenta que ha hecho muchas cosas malas. Y mientras no conocía a Cristo, yo me crié en un lugar donde siempre hubo drogas, donde siempre hubo alcohol, aunque siempre se me decía nunca vayas a hacerlo, siempre lo miré. Ese fue el mundo en el cual me crecí. Pastor, hay una inquietud siempre que como cristianos, la mayoría del ser humano se hace esa pregunta, y me gustaría hacérsela a usted. ¿Alguna vez usted escuchó de que existía Dios? ¿Creía en Dios? ¿Creía lo que muchos pueden repetir o decir, de que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros? ¿Le llamó la atención realmente a usted de poder conocer, querer conocer
a nuestro Señor Jesucristo? La mayoría de mi vida, sin conocer antes de tener ese encuentro con Cristo, solamente en una ocasión que me llevaron a la Iglesia Católica. Mi hogar, mi familia viene de esa creencia, la Iglesia Católica, pero solamente una vez me dio la curiosidad o el sentir de querer escuchar qué era lo que pasaba, porque como uno crece en la Iglesia Católica, lo único que le viene lo único que mira es un Cristo crucificado. Y cuando esa vez sentí el querer escuchar para ver qué era lo que el Padre decía o el Padrecito decía en ese entonces, lo único que escuchaba es wow, 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 una bocina vieja que tenían afuera porque estaba llena la iglesia y no lo escuché bien. De ahí que unos amigos me invitaron de la calle a la iglesia católica y el padre dijo que vinieran a tomar la hostia. Y pues yo me formé. Yo dije, voy a formarme para recibirle. Me dijeron, ¿qué haces tú? Y les dije, pues voy a ir. Me dijeron que no, dice, solamente los toman los que son limpios. Es decir, tú no tienes la primera comunión, así que tú estás perdido. Y eso me marcó mi vida. Me marcó siempre, como estaba pequeño. Y siempre pensé eso, que cuando miraba una iglesia católica o algo de Dios, pensaba, pues estoy condenado ya estoy condenado, ya no tengo salvación, porque no había hecho la primera comunión. Claro, ahora que conozco a Cristo, digo, eso era cosa sin sentido, pero mientras yo crecí, por eso el tipo de vida en el cual yo crecí, a veces daba lo mismo, porque como quiera estaba condenado. Y parece que no, pero unas pequeñas palabras que me dijeron, yo creo que ellos ni se dieron cuenta de lo que pasó, pero de antes de conocer a Cristo, nunca tuve el anhelo, el deseo, solamente esa vez. Solo esa vez. Entonces usted sí creía que existía un Dios. Creía que existía un Dios porque se me había inculcado de que había un Dios, pero realmente no lo conocí. Cuando pasaba por las iglesias, al principio lo que hacía era, me daba un poco de temor por lo que me habían dicho, y lo único que hacía era persinarme y vámonos, porque sí, eso produjo. Sí, entonces, de eso me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que a quién Dios utilizó, o cómo fue que entonces llegó el mensaje del Evangelio de las Buenas Nuevas a usted? Dios utilizó un primo que siempre estuvo hablándome ahí. En una ocasión veníamos yo y él, antes de que él me comenzara a hablar de Cristo, como a las 3 de la madrugada, veníamos de un viaje porque nosotros nos dedicábamos a vender drogas, y veníamos en un viaje y como a las 3 de la madrugada sentimos ese toque que Dios da a uno, y íbamos ahí, comenzamos a llorar y yo no lo volteaba a ver porque me daba vergüenza, ni él a mí porque le daba vergüenza, hasta que dije, le voy a preguntar qué es lo que siente. Y lo que sentía, lo que venía a mi mente era Cristo crucificado, Cristo crucificado. Y como le decía anteriormente, pues solamente el Cristo en la cruz, pero venía eso, Cristo crucificado. Y le pregunté, ¿qué sientes? Y lo miré llorando también. Y en ese momento me dijo, siento como nada más que viene a mi mente, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Y en ese momento llegamos a nuestra casa, dijimos, vamos a dejar todo esto, ya no vamos a volver a hacer esto, pero al tercer día se nos olvidó. Fue hasta el tercer día que ya seguimos en lo mismo. Pero el medio que Dios utilizó precisamente fue Él, porque un primo con el que trabajábamos siempre, que andábamos juntos siempre, él tuvo el encuentro con Dios. Después de eso él se apartó, pero ahora ya volvió otra vez al Señor.
Y en ese tiempo él insistía. Durante un mes él estuvo diciéndome, vamos a la iglesia. Y yo le decía, en una ocasión iba conmigo y él me decía, quisiera que sintieras lo que yo siento. Y yo pues como andaba siempre drogado, yo dije, este también se pasó, ya se drogó, ya se perdió, porque decía, sí, quisiera que sintieras lo que yo siento. Y yo pensé que se había vuelto loco, pero porque no lo entendía, pero él me decía, ok, me dijo una vez, te voy a dejar en paz, pero ve un día. Le dije, ok, trato hecho, vamos. Y cuando yo fui a su casa, tenía la célula en su casa. Y yo llegué a esa célula y ahí tuve, todavía recuerdo, nunca se me olvida el encuentro más maravilloso que pude tener. Llegué drogado todavía ahí a la célula, pero llegué a llorar. Nada más saludé y me senté así. Todo el rato estuve, esta fue mi posición, llore y llore y llore y llore. Ahí el pastor dijo, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Después de que él expuso la palabra, y yo ni lo escuché porque estaba llore y llore. Y yo nada más dije, me paré y dije, yo quiero aceptar a Cristo. Y en eso fue algo tan maravilloso que ahora entendí a mi primo que siempre me decía, es algo que no se puede explicar. Y de ese momento me fui a mi casa. Se hicieron como las 3 de la mañana y yo estaba llore y llore, como nunca había llorado. Y fue una experiencia única, que yo sé que los que tienen ese encuentro con Dios saben lo que estoy diciendo, pero de otra forma no es posible. No es posible. De verdad que me queda de que cuando hay una persona que se dispone a testificar de lo que y a compartir lo que Dios nos da a nosotros, de ese toque que le decía, yo quisiera que tú sintieras lo que yo siento, con esa alegría, con ese gozo de decir, hay algo mejor de lo que tú estás pasando. Y en este caso, usted como bien lo decía, de problemas de drogadicción, y él demostrar ahora de que hay algo mejor, que hay algo que para muchos las drogas o el alcohol trae una alegría, pero es una alegría artificial, temporal. Pero lo que es cuando uno está cerca de Jesucristo, de nuestro Señor, hay un gozo permanente. Amén. Que es diferente. Nuestro rostro lo tiene la gente lo tiene que ver en nuestro rostro. Y por eso entonces su primo le decía, yo quisiera que tú sintieras lo que yo siento. Pero hablando de ese sentimiento que usted pudo sentir en ese tiempo, esa célula, de ese culto, en ese hogar, ese encuentro con Dios, ¿cómo puede usted explicar lo que es encuentro con Dios? Hasta ahora estoy tratando de explicarlo, de querer explicarlo, porque no hay explicación de lo maravilloso que es como, es precisamente eso, ¿cómo explicarlo? No hay forma, porque es algo que después de ese día que yo hacía drogas, siempre fumaba 2 cajas de cigarro diarias, llegó a ese momento, hacía todo tipo de droga, y desde ese momento hasta mi vocabulario, porque era grosero ya mi vocabulario, dejé todo desde ese momento. ¿Por qué? Porque ese toque o ese encuentro con Dios me hizo ver todo diferente. Hasta los palos secos miraba tan hermoso, todo hermoso, pero era la presencia de Dios que me había tocado. Y sí, no hay forma de explicar lo que es el encuentro con Dios. Solo sé que transforma y cambia todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que quisiera hacer una preguntita más. El encuentro con el Señor lo hizo usted cambiar, y lo está mencionando algo, pero quiero que lo recalquemos un poquito más. ¿Su cambio fue progresivo o fue radical totalmente? Sí, yo entiendo que en muchas personas
a veces es progresivo, es decir, hay personas que luchan en dejar ciertos hábitos, ciertas cosas, pero en mi lugar o en mi persona fue radical. Desde ese momento lo que eran las drogas, lo que era el alcohol, lo que eran las mujeres, lo que era el cigarro, todo ese tipo de cosas, hasta el vocabulario cambia, todo cambia. Lo único que no cambió fue el pelo, pero de ahí todo cambia, todo cambia. Pero fue un encuentro tan maravilloso que las personas siempre me decían, vente, mis amigos, me decían, vente, hay esto, hay lo otro, amigos entre comillas, ahora uno lo entiende, pero yo les decía, no, Dios me cambió, esto es maravilloso, y ahora yo creo que ellos me miraban así como yo miraba a mi primo al principio, pero ellos me decían, no hombre, esto es 2-3 meses te vas a venir para acá. Y no, hasta por la misericordia de Dios, desde ese momento jamás he vuelto a probar un cigarro, a hacer drogas, a hacer alcohol, jamás lo he vuelto a hacer, solo por la misericordia de Dios. ¿Hace cuántos años fue su encuentro con el Señor? Ya hace 15 años. 15 años. 15 años de un cambio radical en su vida, de estar en lo triste, en lo abandonado, en el dolor, en vicios, y ahora un estilo de vida diferente por la misericordia de Dios. ¿Qué usted le podría aconsejar a nuestra congregación, a nuestros amigos? ¿Qué les podría usted decir respecto a su testimonio? En una ocasión quise dejar la droga porque estaba muy sumergido en las drogas. Hubo una ocasión y lo dejé un día, pero me paré a las 6 de la mañana y volví a hacer drogas porque era tanto lo que yo hacía que había momentos que el aire me faltaba. Sentía que ya no podía respirar de tanta droga que hacía. Pero lo que quiero compartir es precisamente lo que dice Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo soy parte del mundo y usted, hermano, que ha aceptado a Cristo, es parte de lo que era del mundo, pero usted que está viendo este video a través de Facebook, también es parte del mundo, pero lo que Dios puede hacer en su vida, la esclavitud, tal vez usted esté pasando por drogas, tal vez usted esté pasando por alcohol y tenga el deseo de cambiarlo y no ha podido. Es muy difícil, o yo diría imposible cambiar, que solamente con la ayuda de Cristo, porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque así como yo era de perdido, Dios no esperó que yo cambiara para transformarme. Dios no espera que usted cambie, lo que Dios espera es que le dé la oportunidad para cambiarlo, para transformarlo, que le permita usted que Cristo llegue a su vida, que le permita a Cristo cambiar todo, porque Dios lo puede hacer. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Gloria a Dios. Como bien nos decía nuestro pastor, no hay rehabilitación. Uno puede ir a todo lugar de rehabilitación y tomar todas las clases. Al final el ser humano vuelve a caer. En ocasiones puedes decir todo es mentalidad y buscar, de decir pongo de mi parte y yo lo voy a dejar. En tarde o temprano vuelve otra vez la persona a lo mismo. Y como lo resaltaba el pastor, solo hay uno que puede realmente ayudarnos a nosotros a formar ese cambio radical en el ser humano, tanto en la dama, tanto como en el caballero, en una vida transformada que glorifique a Dios, que nuestra familia puede ver y testificar de lo que fuimos antes y lo que podemos ser ahora, que nuestros amigos que nos conocieron un tiempo, de decir, conocí al pastor Rolando, en aquel entonces era Rolando, ahora lo pueden ver ahora como un pastor Rolando,
por la misericordia de Dios. Y es lo que hace Dios, y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y él decía en ese versículo, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, tanto Dios nos ama, y tanto Dios les ama a ustedes, a cada uno de nosotros, que Él siempre está con sus brazos de amor extendidos para darnos un abrazo, para mostrarnos su presencia, para mostrarnos de su perdón. Si hay alguien que nos esté viendo este video y que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, y usted en esta noche a través de estos testimonios que hemos compartido, usted ha decidido en su corazón de decirle: Dios, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, quiero cambiar, quiero dejar las drogas, quiero dejar el alcohol, quiero dejar los vicios, quiero tener un comportamiento diferente, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen hermano, quiero ser un buen hijo. Déjeme decirle que Dios está ahí para ayudarle, y quiero pedirle que pueda cerrar sus ojos y hacer una oración para que Dios obre en su vida. Padre, te doy las gracias, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo pongo delante de ti, Señor, a cada amigo, Señor, que está en este momento, dando tu vida, Señor, a ti. Señor, que tú perdones sus pecados, Padre Santo. Señor, que tú le ayudes, mi Dios, que tú puedas inscribir ese nombre de Él en el libro de la vida, Dios mío. Señor, que Él pueda reconocer que Él te necesita, Dios, que Él pueda abrir su corazón y que tú entres a la vida de Él, para que seas tú, Señor, ese alfarero, Señor, obrando en la vida de Él, Señor. Señor, en su familia, en su vida, en cada área, Padre Santo, de Él. Así como lo has hecho en nosotros, también lo puedes hacer en Él. Padre, te doy las gracias por cada hermano de la iglesia. Bendícelos, ayúdalos, mi Dios Padre. Cúbrelos, mi Dios, en todo tiempo, Señor. Que seas tú siempre ese Dios Jireh, Señor. Ese Dios proveedor, mi Dios Padre. Pero que sobre todo tu presencia nunca se aparte, Dios mío, de nosotros, Padre. Te damos las gracias por nuestro pastor Rolando, Señor. La pastora Libé, Señor, cada uno de sus hijos, por este hogar, mi Dios. Porque tú un día llegaste a su vida para romper cadenas de maldición. Cadenas, Señor Padre, que le ataban, Dios mío, a vicios, mi Dios. Y eres tú el que la has hecho libre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Les queremos mucho. Dios les guarde en todo tiempo. Y recuerden, hermanos, de que siempre estemos orando los unos por los otros. Y les dejo las últimas palabras con nuestro pastor. Amén. Yo despido con esto: si Dios lo hizo en mí, también lo puede hacer en ti. Que el Señor les bendiga, los queremos mucho. Gloria a Dios.